Escudriñé el entorno y lo que vi no fue más que un páramo desolado y sin vida. La tierra bajo mis pies estaba agrietada y seca, su color era un gris ceniciento opaco que parecía extenderse sin fin hasta el horizonte. Los árboles, si es que todavía se los podía llamar así, se erguían como restos esqueléticos, con sus ramas retorcidas y estériles. Eran el último testamento de un mundo que una vez había estado vivo, ahora reducido a nada más que un fantasma de lo que había sido. Y entonces, cuando mi mirada se desvió, los vi a ellos, a la gente. Se movían por la tierra fracturada, sin rumbo y huecos, como sombras errantes. Sus rostros estaban demacrados y hundidos, sus cuerpos tan delgados que sus costillas presionaban dolorosamente contra su piel. Los restos andrajosos de sus ropas apenas se aferraban a sus cuerpos demacrados. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, sus pequeños demasiado débiles para reunir fuerzas para llorar. Cerca de allí, un hombre se arrodilló en el suelo, arañando la tierra como si pudiera desenterrar algo, cualquier cosa, para alimentar su cuerpo hambriento, pero no había nada. Ni un solo rastro de sustento. Entre los destrozados, observé cómo se desarrollaba una escena desgarradora. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se desplomó junto a lo que una vez había sido un río ahora seco, con su lecho agrietado y desolado. Su madre, frenética y desesperada, se arrodilló a su lado, lo sacudió suavemente y susurró palabras que no pude entender. Con manos temblorosas, metió la mano en una bolsa gastada y sacó una sola papa arrugada, cuya piel sin vida era un símbolo de la escasa existencia a la que se aferraban. Partió un trozo del tamaño de una piedra y se lo puso en la boca a su hijo, con las manos temblorosas por el peso de su miedo y su impotencia. Pero no fue suficiente. Los ojos del niño se cerraron y su cuerpo se desplomó en sus brazos. Sus sollozos resonaron, ásperos y angustiados, un grito lastimero que atravesó el pesado silencio del desierto. Aparté la mirada y vi a otro grupo de supervivientes reunidos alrededor de una pequeña hoguera parpadeante. Pero no estaban cocinando comida. No, estaban quemando trozos de tela y papel, cosas que no tenían más remedio que quemar para calentarse, su única fuente de consuelo en este mundo sofocante. Sus ojos estaban hundidos, sin vida, sus rostros marcados por el cansancio del sufrimiento infinito. Uno de ellos sostenía una lata vacía, raspando el interior con una cuchara como si intentara arrancar un bocado más de sus paredes estériles. Era una imagen inquietante, un retrato de desesperación y privación, de humanidad expuesta ante la ruina. Mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho, sentí un cambio en el aire. Una presencia a mi lado, firme y profunda. Me di la vuelta y allí estaba, el Dr. Samuel Richardson. Estaba allí, silencioso pero poderoso, con los ojos llenos de dolor y compasión. No habló, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto era la consecuencia de años, décadas, de consumo imprudente y derroche descuidado. Este era el resultado inevitable de la codicia, de la glotonería, del desprecio por las bendiciones que habíamos recibido. Era una verdad dura y tácita que ahora se alzaba ante mí. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada por la emoción, mientras el peso de lo que estaba presenciando se instalaba. Esto no era solo una hambruna, un desastre natural o una tragedia lejana. No, esto era la consecuencia de nuestras decisiones colectivas. Un mundo devastado por nuestra negativa a ser conscientes, a apreciar lo que teníamos, a reconocer el delicado equilibrio entre la abundancia y la escasez. Si me hubieran preguntado antes de todo esto, habría dicho que no era derrochadora. Habría afirmado que no desperdiciaba comida, que no tomaba más de lo que necesitaba. Pero, mirando hacia atrás, sabía que no era así. Había tirado comida a la basura, un sándwich a medio comer por aquí, un plato de patatas fritas olvidado por allá. En aquel momento, nunca me pareció un gran problema. Y, claro, había cogido más de lo que necesitaba, no solo en ocasiones especiales, sino también en los momentos más mundanos. Repito en acción de gracias, aperitivos que ni siquiera quería,
postres que me permitía disfrutar simplemente porque estaban allí. Pero en mi mente, eso era normal. Todo el mundo lo hacía, ¿no? Esa era la excusa que me decía a mí misma. Nunca me había preocupado de dónde saldría mi próxima comida. La despensa siempre estaba llena, la nevera rebosaba de sobras. Si no me gustaba lo que había en oferta, simplemente pedía comida para llevar. La comida siempre estaba a mi alcance, en fiestas, eventos escolares, incluso en la basura. Solía reírme con mis amigos, bromeando sobre la comida que desperdiciábamos, la pizza que no nos comíamos y que tirábamos a la basura sin pensarlo dos veces. Pero allí, en medio de aquella tierra estéril, observando las caras de ojos hundidos de aquellos a quienes no les quedaba nada, la verdad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Yo había estado ciega. Todos habíamos estado ciegos. Habíamos dado todo por sentado, todo. La tierra, los recursos, la abundancia que se suponía que nos sustentaría. Lo habíamos desperdiciado todo. Y ahora, estábamos pagando el precio. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta del alcance total de nuestra negligencia. Habíamos convertido la abundancia en exceso y las bendiciones en desperdicio. Habíamos tomado lo que nos habían dado y lo habíamos desperdiciado sin pensarlo dos veces, sin considerar jamás las consecuencias. Ahora, de pie junto al Dr. Samuel Richardson en medio de aquella desolación, podía sentir el peso de su mirada, firme y penetrante, como si estuviera despojándome de todas las excusas que había puesto. Se nos había dado tanto, y lo habíamos tirado todo a la basura. Y entonces, como si el mundo mismo hubiera cambiado, la escena ante mí cambió. El páramo yermo se desvaneció y me encontré de pie en medio de un gran salón de banquetes. Era magnífico, como algo salido de un cuento de hadas o de un sueño. La mesa se extendía interminablemente, repleta de comida, pavos, jamones, frutas, postres decadentes y platos que ni siquiera podía empezar a nombrar. La vista era impresionante. El aroma del pan recién horneado y de las carnes asadas era tan rico y tentador que mi estómago rugía de hambre. Era un banquete, una celebración de la abundancia. Pero mientras estaba allí, no podía quitarme la sensación de que este banquete, este espléndido banquete, era de alguna manera un reflejo de lo que habíamos perdido. La pregunta resonaba en mi mente, ¿aprenderíamos alguna vez a valorar lo que teníamos, a ver el regalo en cada comida, en cada bocado? ¿O seguiríamos desperdiciando las bendiciones que habíamos recibido? Pero había algo extraño. Al principio, la escena parecía alegre, la gente reía y comía, llenando sus platos de comida. Pero mientras miraba, noté el desperdicio. Los platos medio llenos fueron apartados y reemplazados por otros nuevos. Los sirvientes arrojaron los platos intactos a los contenedores para hacer lugar para más. Los niños jugaban con su comida. Lanzándose trozos de pan unos a otros, un hombre le dio un mordisco a una pierna de pavo antes de tirarla al suelo. No era un festín, era glotonería. La habitación se movió de nuevo y me encontré de pie en medio de un vertedero. Montañas de restos de comida se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pudriéndose al sol. Las moscas zumbaban alrededor y el hedor era abrumador. Vi montones de pan en perfecto estado, frutas con solo pequeños moretones, latas de sopa sin abrir, todo desechado sin pensarlo dos veces. Entonces vi a la gente más allá del vertedero. Familias de pie en fila, con sus rostros hundidos por el hambre. Una madre metió la mano en la basura, sacó una hogaza de pan mohoso. La limpió, la partió por la mitad y se la dio a sus hijos. Cerca, un hombre se peleaba con un perro por un trozo de carne. Su desesperación era cruda y sin filtros. El salón de banquetes y el vertedero no estaban separados, eran dos caras de la misma moneda. Me volví hacia el Dr. Samuel Richardson, con el pecho apretado por la vergüenza. No habló, pero pude sentir su presencia presionando mi corazón. Esto es lo que pasa cuando valoras el exceso por encima de la gratitud.
Esto es lo que pasa cuando tomas más de lo que necesitas. Pensé en mi propia vida, las veces que había tirado comidas a medio comer a la basura, las sobras que había dejado que se echaran a perder porque no estaba de humor para comerlas. Pensé en las personas que habrían hecho cualquier cosa por lo que había tirado a la basura. El vertedero empezó a disolverse y me di cuenta de que la hambruna que había visto en el páramo no había surgido de la nada. Habíamos plantado las semillas nosotros mismos, a través de nuestro desperdicio, nuestra avaricia y nuestra negativa a ver el valor de lo que nos habían dado. Ahora, esas semillas estaban dando fruto. El vertedero se desvaneció y me encontré de pie en medio de un campo exuberante. Hileras de cultivos se extendían ante mí, maíz, trigo y verduras, todos prosperando bajo un sol brillante. El aire olía fresco y la tierra se sentía viva, llena de potencial. Pero mientras observaba, la escena comenzó a cambiar. Las máquinas entraron en los campos, con sus motores rugiendo. Destrozaron los cultivos, cosechando a una velocidad que parecía más de destrucción que de recolección. El suelo se agitó bajo su peso, la tierra gimió al quedar desnuda. Seguí los cultivos mientras los cargaban en camiones y los enviaban a las fábricas, donde los procesaban, empaquetaban y enviaban a todo el mundo. Pero en lugar de alimentar a los hambrientos, gran parte de la pesca terminó en almacenes, pudriéndose en estanterías o en vertederos, y se descartó antes de que pudiera usarse. El campo cambió y yo estaba de pie en la cubierta de un barco pesquero. Las redes se hundieron en el agua, sacando miles de peces a la vez. Los trabajadores clasificaron la pesca, arrojando algunos a contenedores y arrojando el resto, peces en perfecto estado, de nuevo al océano, muertos. El mar era inmenso, pero debajo de la superficie, estaba vacío. Sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No solo estábamos tomando lo que necesitábamos, estábamos tomando todo sin pensar en el mañana. La escena cambió de nuevo y vi enormes fábricas y plantas de procesamiento. Productos químicos vertidos en los ríos, envenenando el agua. Los bosques fueron arrasados para dar paso a más tierras de cultivo, más fábricas, más ciudades. El aire se volvió denso con humo, el suelo se agrietó y se secó. Entonces todo se detuvo. Los campos que alguna vez habían sido verdes ahora eran marrones y estériles. Los océanos, que antes rebosaban de vida, estaban en silencio. Las fábricas cerraron, sus máquinas paralizadas. Los camiones estaban vacíos, incapaces de entregar bienes que ya no existían, y la gente se quedó sin nada. Me volví hacia el doctor Samuel Richardson, con el corazón apesadumbrado por lo que estaba viendo. No habló, pero sentí su mensaje tan claramente como si lo hubiera hecho. Este es el precio de la avaricia. Este es el precio de tomar más de lo que das. Habíamos tratado a la tierra como si fuera infinita, como si pudiéramos usarla sin consecuencias. Pero no lo era. Vi el momento en que todo se derrumbó, las cosechas se arruinaron, los peces desaparecieron, las fábricas cerraron. Y me di cuenta de que no se trataba solo de recursos, se trataba de corazones. Nuestro despilfarro, nuestra avaricia, nuestra negativa a cuidar lo que se nos había dado. No solo estaba dañando a la tierra, nos estaba dañando a nosotros mismos. Ahora, el mundo se estaba desmoronando bajo el peso de todo eso. Los campos áridos y los océanos vacíos se disolvieron en la oscuridad, y me encontré de pie en una ciudad. Al menos, creo que era una ciudad. Los edificios se estaban desmoronando, sus ventanas estaban destrozadas, sus paredes cubiertas de hollín. El humo flotaba. La escena ante mí era un marcado contraste con la ciudad en llamas. Pude ver a la anciana aceptando el pan con manos temblorosas, sus ojos brillando de gratitud. No tenía nada, y sin embargo lo tenía todo, porque esta familia había compartido lo poco que tenía con ella, confiando en que Dios cuidaría de ellos a cambio. Mientras la familia se alejaba, sentí una profunda sensación de paz que emanaba de ellos, una fe inquebrantable que trascendía sus circunstancias. Era el tipo de paz que no dependía de la abundancia o la seguridad,
sino de algo mucho más grande, la confianza en la provisión de Dios, su amor y sus promesas eternas. Me volví hacia Jesús, una vez más llena de asombro. Él no necesitaba hablar, su presencia era suficiente para comunicarme la lección que quería que aprendiera. El mundo que había visto, la codicia, el despilfarro, el hambre, había sido el resultado de prioridades equivocadas. La gente había depositado su confianza en cosas efímeras, riqueza, poder, posesiones. Habían consumido y tomado más de lo que necesitaban, al final, no les quedó nada más que vacío. Pero esta familia sencilla y humilde, había depositado su confianza en lo eterno. Habían sabido que la verdadera riqueza no se mide en cosas materiales, sino en fe, amor y compasión. Eran ricos en espíritu, y eso era suficiente. La escena comenzó a desvanecerse, pero el mensaje permaneció conmigo. Era la diferencia entre vivir para nosotros mismos y vivir para los demás. Entre vivir para los placeres temporales de este mundo y vivir para el gozo eterno del reino de Dios. La elección era clara. Cuando la visión terminó y me encontré de nuevo en el espacio tranquilo con Jesús, sentí una profunda sensación de paz dentro de mí. El tipo de paz que solo llega cuando entregamos nuestros deseos y confiamos completamente en Dios. No se trataba de abundancia, se trataba de fe. No se trataba de acaparar, se trataba de dar. Miré a Jesús, sintiendo que mi corazón se ablandaba con la comprensión. Quiero vivir como ellos, dije en voz baja. Quiero confiar en ti como ellos lo hacen. Jesús sonrió, una sonrisa suave y cómplice. Puedes, dijo suavemente. Todo comienza con una elección, confiar en mí, vivir con fe y compartir lo que tienes, por poco que sea. Nunca pasarás hambre, porque yo soy el pan de vida. Y en ese momento, supe que, por más oscuro que se volviera el mundo, por más hambre o escasez que pudiera enfrentar, siempre podía confiar en su provisión. Él era suficiente. Y en él, siempre habría más que suficiente. Mientras observaba, me di cuenta de que esa era la clase de fe a la que Jesús nos estaba llamando. La vela parpadeó y la habitación se oscureció, pero la imagen de la familia permaneció conmigo. Su gratitud, su confianza, su alegría, no tenían nada, pero lo tenían todo. Y entonces supe que la verdadera hambruna no tenía que ver con la comida ni con los recursos. Tenía que ver con el vacío de una vida vivida sin fe, sin gratitud, sin Dios. El calor de la habitación iluminada por las velas se desvaneció y me encontré de pie en un espacio vasto y vacío. El suelo debajo de mí estaba agrietado y seco, y el aire estaba cargado de silencio. Me di vuelta y vi a Yaza de pie a unos pasos de distancia, con una expresión solemne pero llena de compasión. No necesitaba que me hablara para entender lo que me estaba pidiendo. ¿Qué elegirás? Las imágenes comenzaron a aparecer a mi alrededor, momentos de abundancia desperdiciados, comidas tiradas a la basura, recursos explotados por conveniencia. Vi vertederos rebosantes de comida que podría haber alimentado a los hambrientos, océanos vaciados de peces, familias destruidas por la avaricia y la glotonería. Y luego vi algo aún más doloroso, yo misma. Vi mis propios momentos de desperdicio, tirando las sobras a la basura, pidiendo más comida de la que podía comer, ignorando las necesidades de los demás porque estaba demasiado concentrada en mi propia comodidad. Fue como un puñetazo en el pecho. Las imágenes cambiaron y mostraron un mundo desmoronándose bajo el peso de su propio exceso. Las ciudades se desmoronaban, los campos se convertían en polvo y la gente se peleaba por las sobras. No era solo la hambruna que había visto antes. Era algo más profundo, una hambruna espiritual, un mundo hambriento, no solo de comida, sino de fe, de sentido, de Dios. Luego las imágenes volvieron a cambiar. Vi pequeños actos de bondad, gente que compartía su comida, que abría sus hogares, que prefería la sencillez a los excesos. Vi comunidades uniéndose, no por abundancia, sino por fe. Y sentí un rayo de esperanza. La hambruna no era inevitable. Era una advertencia.
Si pudiéramos dar marcha atrás, si pudiéramos arrepentirnos, cambiar nuestros corazones y vivir con gratitud y generosidad, podríamos detener el colapso antes de que fuera demasiado tarde. Me volví hacia Jesús y él hizo un gesto hacia una sencilla cruz de madera que se alzaba a lo lejos. No brillaba ni estaba adornada, pero su presencia llenaba el aire con una fuerza silenciosa. Comprendí, la cruz era la respuesta, no solo para mí, sino para el mundo. Era un llamado a la rendición, a dejar de lado nuestra codicia y egoísmo, y a vivir de la manera que Él nos había enseñado, con humildad, gratitud y amor. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de la enormidad de la elección que teníamos ante nosotros. ¿Continuaríamos por el camino del derroche y la codicia, aferrándonos a cosas que nunca podrían satisfacernos? ¿O volveríamos a Dios, confiando en que Él nos proveería incluso cuando pareciera imposible? No se trataba solo de comida o recursos. Se trataba de nuestros corazones. La hambruna, la tribulación, el sufrimiento, eran advertencias, no castigos. Eran la manera en que Dios nos llamaba de regreso, de mostrarnos el vacío de la vida vivida separados de Él. A medida que la visión comenzó a desvanecerse, sentí que una tranquila resolución se instalaba en mi corazón. No era demasiado tarde para cambiar, pero el tiempo era corto. Abrí los ojos y vi la luz tenue de mi habitación en el hospital. El pitido de las máquinas me devolvió a la realidad, pero mi corazón todavía se sentía como si estuviera en ese páramo estéril, de pie ante Jesús. Parpadeé, tratando de procesar todo lo que había visto, pero las emociones me abrumaron, dolor, vergüenza, urgencia, y extrañamente, esperanza. Esto no era solo una visión, era una advertencia, una llamada de atención, no solo para mí, sino para todos. Me quedé allí un rato, mirando al techo, repitiendo las imágenes en mi mente, el banquete dorado, los vertederos desbordados, la desesperación de los hambrientos. Todo parecía tan vívido, tan real, y no podía quitarme el recuerdo de la mirada de Jesús, la forma en que sus ojos parecían atravesar cada excusa que había puesto. Nos dieron tanto y desperdiciamos. Cuando me dieron el alta y regresé a casa, todo se sentía diferente. No podía ver la comida de la misma manera. Cada comida me recordaba lo mucho que había dado por sentado. Me encontraba comiendo porciones más pequeñas, guardando las sobras y pensando en las personas que había visto en la visión, la madre abrazando a su hijo, la familia compartiendo su último trozo de pan. No era culpa lo que me impulsaba, sino gratitud. Pero no se trataba solo de comida. Empecé a ver desperdicios por todas partes, en la forma en que pasaba mi tiempo, en las cosas que compraba y no usaba, en las relaciones que descuidaba. La visión me había mostrado el costo de la avaricia y la glotonería, pero también me había mostrado la belleza de la sencillez, de compartir, de confiar en que Dios proveerá. Y sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho antes. Empecé a hablar de lo que había visto. No era fácil. La gente me miraba de forma extraña cuando mencionaba la visión, y algunos la descartaban directamente como un sueño o una alucinación. Pero seguí compartiendo porque sabía que el mensaje no era solo para mí, era para todos nosotros. Todos somos responsables. Cada uno de nosotros. Y si no cambiamos, si no dejamos de desperdiciar lo que nos ha sido dado, enfrentaremos la misma hambruna que vi en la visión. No tengo todas las respuestas y estoy lejos de ser perfecta. Pero sé esto, Dios no quiere que vivamos con miedo o culpa. Quiere que vivamos con intención, con gratitud y con amor. No se trata de acumular ni de prepararse para lo peor. Se trata de ser fieles con lo que nos ha sido dado, ya sea comida, tiempo, dinero o relaciones. Y comienza con pequeños pasos, comer lo que hay en tu plato, compartir con los necesitados y confiar en que Dios proveerá. Mientras escribo esto, todavía puedo sentir el peso de la presencia de Jesús, la fuerza silenciosa de su mensaje. La hambruna no se trata solo de comida. Se trata del estado de nuestro corazón, de las decisiones que tomamos todos los días. Y no es demasiado tarde para cambiar. Han pasado algunas semanas desde la visión,
pero todavía se siente como si hubiera sucedido ayer. Cada momento, cada imagen, está grabada en mi mente, el banquete desbordante, la tierra estéril, la desesperación de los hambrientos y la alegría silenciosa de los fieles. No puedo olvidarlo. Y, honestamente, no quiero hacerlo. La visión no se refería solo a la comida o al hambre. Se refería a las decisiones que tomamos todos los días. Durante mucho tiempo viví sin pensar. Comía lo que quería, tiraba lo que no quería e ignoraba el panorama general. Pero la verdad es que esas pequeñas decisiones se acumulan. Tienen un efecto dominó y dan forma al mundo que nos rodea. Y ahora, al otro lado de esa visión, veo hasta qué punto yo estaba ciega, hasta qué punto estamos todos ciegos. Vivimos en un mundo de abundancia, rodeados de más alimentos, más recursos y más comodidades que cualquier generación anterior. Pero esa abundancia es frágil. El vertedero que vi, los campos despojados de todo, los océanos vacíos de vida, no era una distopía lejana. Era un reflejo de lo que está sucediendo ahora mismo. Cada comida que desperdiciamos, cada recurso que explotamos, cada momento de avaricia y glotonería, está plantando las semillas de una hambruna de la que no podremos escapar. Pero no se trata solo de la hambruna física. El problema más profundo es la hambruna espiritual, el vacío que tratamos de llenar con comida, riqueza y comodidad en lugar de con Dios. Las personas de la visión no solo estaban hambrientas de pan, sino de significado, de esperanza, de la presencia de Dios en sus vidas. Y ese es el verdadero peligro, porque cuando nos alejamos de Él, cuando ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, terminamos hambrientos espiritualmente, incluso cuando tenemos los platos llenos. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es la importancia de la gratitud. Cada comida, cada recurso, cada bendición que tenemos es un regalo. Y estamos llamados a usar esos regalos sabiamente, a compartirlos, a cuidarlos y a dar gracias por ellos. Eso es lo que vi en la familia en la habitación iluminada con velas. Tenían tan poco, pero tenían todo porque confiaban en que Dios proveería. Ese es el tipo de vida que quiero vivir. Esta visión no era solo para mí. Es una advertencia para todos nosotros, un llamado a despertar, a arrepentirnos y a vivir de manera diferente. No podemos seguir viviendo así, desperdiciando lo que nos han dado, ignorando las necesidades de los demás y fingiendo que no importa. Porque sí importa. Pero la visión no fue solo una advertencia. También fue un mensaje de esperanza. Me mostró que no es demasiado tarde. Que podemos volvernos a Dios, vivir con gratitud y tomar decisiones que lo honren y cuiden el mundo que nos ha dado. Y si hacemos eso, si confiamos en Él y vivimos con fe, podemos evitar la hambruna, no solo de comida, sino del espíritu. Mi oración es que este mensaje toque su corazón como tocó el mío. Que les abra los ojos a la belleza de lo que Dios nos ha dado y a la responsabilidad que tenemos de cuidarlo. Porque cuando vivimos con gratitud, generosidad y fe, no solo evitamos la hambruna, sino que entramos en la vida que Dios nos ha llamado a vivir.